Quisiera que en estos momentos se fijaran en su WhatsApp, en el WhatsApp del curso de Biblia, por favor. Por favor, métanse al WhatsApp del curso de Biblia y en estos momentos les voy a enviar los dos materiales de este curso, ¿sí? Los que ya han tenido curso conmigo, pues saben que los materiales que les envío son materiales complementarios, ¿sí? Que son un complemento de la clase. O sea, tal cual no sacamos la clase de estos materiales. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Esos materiales más bien vienen a complementar lo que en la clase vemos. Quiere decir que si hoy vamos a ver acerca de la etimología de la Biblia, su división, su proceso de elaboración, bueno, ustedes al finalizar la clase, durante la semana, pueden echar mano de estos libros para profundizar lo que aquí se les ha compartido. Entonces, aquí les envío estos dos libros, Introducción al Estudio de la Biblia, un libro muy bueno, muy profundo, y también otro libro de ¿Qué sabemos de la Biblia? Son libros de introducción al estudio de la Biblia, como les digo, material complementario. O sea, este curso no termina con la asesoría a través del Zoom. La asesoría es una introducción para que ustedes puedan adentrarse a la lectura de estos libros y complementar su conocimiento de la Sagrada Escritura, ¿sí? Muy bien, entonces para que me hagan el favor de guardar esos libros, por favor, guarden esos libros, guárdenlos, por favor. Y también les voy a enviar ahora mismo el programa del curso, ¿sí? Si pueden abrir el programa del curso, háganme el favor de abrirlo. ¿Ya les llegó el programa del curso? Les pregunto, ¿ya les llegó el programa del curso? Ok, bueno. Creo que ya lo Ya, padre. estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Ya lo estamos viendo en pantalla el programa del curso. ¿Ya lo vieron? Sí, también llegó en el chat, padre. Ok, Ya, y ya lo estamos viendo en pantalla ahora, ¿sí? Aquí está, Arquidiócesis de Acapulco, Instituto de Pastoral, programa Curso Básico de Biblia para Laicos. El programa que tenemos consta de 4 partes, ¿sí? En la primera parte, que es lo que vamos a ver en esta clase, datos generales, significado etimológico y religioso de la Biblia, nombres dados a la Biblia, división de la Biblia, proceso de composición, autor de la Biblia e inspiración, lenguas bíblicas, versiones de la Biblia. Eso lo vamos a ver en esta clase. En la clase siguiente vamos a profundizar acerca del tema del canon bíblico, qué es el canon bíblico, cómo se conformó el canon bíblico, por qué algunos libros sí son canónicos, qué es un libro canónico, qué es un libro deuterocanónico. Todo eso vamos a ver en el canon bíblico. También vamos a ver el tema de la interpretación de la Biblia, a quién le corresponde interpretar la Biblia, cuáles son las corrientes de interpretación actual de la Biblia, exégesis, hermenéutica. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Manejo de la Biblia, ¿sí? Este tema de manejo de la Biblia, que lo vamos a ver en la próxima clase, es un tema básico, ¿sí? ¿Qué son las siglas, los capítulos, los versículos? ¿Cómo tener una lectura básica de la Biblia? ¿Por qué libro empezar cuando queremos leer la Biblia? Sí, son temas muy prácticos. Y también vamos a ver los géneros literarios de la Biblia. Sí, hay género apocalíptico, hay género profético, hay género simbólico, hay género hiperbólico. Bueno, todo eso lo vamos a ver. En la tercera clase vamos a ver apologética católica, ¿sí? Esto creo que nos va a interesar a todos mucho, ¿sí? ¿Cómo podemos defender nuestra fe desde el fundamento bíblico, ¿sí? Por ejemplo, las imágenes son permitidas por la Biblia, los sacramentos tienen fundamentación bíblica,
Jesús es Dios, datos bíblicos. María tuvo más hijos. Desde el fundamento bíblico vamos a ver estos temas. Y ya la última clase vamos a hablar acerca de espiritualidad bíblica. Vamos a ver a los padres del desierto, a los padres apostólicos latinos, a los padres apostólicos griegos, qué nos dijeron sobre la Biblia. Vamos a ver también lo que nos dice el Concilio Vaticano I en el documento Divino Aflante Spiritus sobre la espiritualidad de la Biblia, lo que dice el Concilio Vaticano II sobre la espiritualidad de la Biblia, y vamos a ver también la metodología de la Lectio Divina, ¿sí? Queda claro el programa de esta materia y pues como lo promovimos, este es un curso de introducción, ¿sí? Es un curso introductorio. Es como para que tengamos los datos generales que todo católico debe conocer sobre la Biblia para ya después tener una especialización mediante un curso de diplomado en el Instituto de Pastoral. Entonces, este es como que el aperitivo, ¿sí? Ya después de esto vamos a tener ya propiamente con los que quieran un diplomado en Sagradas Escrituras que primeramente Dios lo va a dar un sacerdote de Tlapa que es licenciado en Biblia. Realmente va a ser un curso muy bueno y de mucho provecho para todos. ¿Vamos bien aquí? ¿Me voy dando a entender bien? Sí, ok. Sí, padre. Bueno, entramos en materia. Háganme el favor de sacar su libreta, su lápiz y anotar. Sí, vamos a anotar. ¿Qué anotamos? Datos generales sobre la Biblia. Datos generales sobre la Biblia. Así pónganlo. Datos generales sobre la Biblia. Primer dato general. El significado etimológico. La palabra Biblia viene del griego biblos, que significa libros, o también significa conjunto de libros. La palabra Biblia viene del griego biblos, que significa libros o conjunto de libros. El significado religioso de la Biblia es un significado muy bonito. El significado religioso de la Biblia es la revelación que Dios Padre hace a los hombres a través de su manifestación a lo largo de la historia de la salvación. La revelación que hace Dios Padre a los hombres a través de su manifestación a lo largo de la historia de la salvación. La revelación que hace Dios Padre a los hombres a través de su revelación a lo largo de la historia de la salvación. Para decirlo más cristiano, el significado religioso de la Biblia, ¿cuál es? Es Dios que le habla a su pueblo. Eso es. El significado religioso de la Biblia es Dios que le habla a su pueblo y que le habla a través de la historia de la salvación. ¿Qué es lo que nos narra la Biblia? La Biblia nos narra una historia, pero no cualquier historia. La Biblia nos narra una historia de salvación. Esto es fundamental. Volvemos al significado etimológico. Viene de biblos, que significa conjunto de libros. Significado espiritual es Dios que habla a su pueblo a lo largo de la historia de la salvación. Eso es la Biblia. Es Dios que le habla a su pueblo. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Ahora, otros nombres dados a la Biblia. Aparte del término Biblia, ¿qué otro nombre se le da a las Sagradas Escrituras? Libros santos. Aparte de Biblia también se le conoce como libros santos. También se conoce como libros sagrados. Se conoce también como palabra de Dios. Se conoce también como Sagrada Escritura.
también se conocía, sobre todo en la cultura judía, como la escritura, así, la escritura en la cultura judía, como la escritura. Entonces, Biblia, Sagradas Escrituras, libros santos, libros sagrados, palabras de Dios, la escritura son los diferentes nombres dados a la Biblia a lo largo de la historia. Entonces ya hemos visto el significado etimológico, que es biblos, del griego biblos, que significa conjunto de libros. Vimos el significado espiritual, religioso, que es Dios que habla a su pueblo a lo largo de la historia de la salvación. La Biblia no es otra cosa más que la narración de la historia de la salvación. Hemos visto también los diferentes nombres que se le da a la Biblia. Ahora, ¿en qué materiales fue escrita la Biblia? ¿En qué materiales? Dos materiales fundamentales, ¿sí? En papiros y pergaminos. Papiros y pergaminos. El papiro, ¿sí?, que es sacado de cuencas, de hojas, de tallos, de árboles, y el pergamino, que por lo regular eran rollos hechos de piel de animal. Papiros y pergaminos. Papiros, que eran rollos de papel, ¿sí?, sacados de plantas, de ramas. Claro que era un papel brusco, ¿sí? No el papel como lo tienen ustedes, de tamaño carta, tamaño oficio, ¿sí? Era un papel rústico, ¿sí?, sacado de plantas, de árboles. Y los pergaminos, que eran prácticamente rollos de piel de animal. También se han encontrado, ¿sí?, en hallazgos arqueológicos en Tierra Santa, se han encontrado piedras labradas a cincel con mensajes bíblicos. Papiros, pergaminos y también piedras labradas con cincel que contienen mensajes bíblicos. Y aparte de los pergaminos, de los papiros, de las piedras labradas, en el caso de las piedras, pues era con cincel. En el caso de los papiros y los pergaminos, ¿con qué se hacía la escritura? ¿Sí? Con tinta. Tinta también sacada de materia prima natural. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Sí. Entonces vimos el significado etimológico, muy sencillo, para que lo tengan bien grabadito, muy sencillo, va a venir en su examen. El significado religioso, que es Dios que habla a su pueblo, Dios que habla a su pueblo a través de la historia de la salvación. ¿Qué es la Biblia? Es la narración de la historia de la salvación. Ya vimos los diferentes nombres dados a la Biblia. Vimos también los materiales en los cuales fue escrito la Biblia, ¿sí? Entonces esas ya son preguntas de examen para que lo tengan en cuenta. Se ve muy sencillo, muy básico, pero es algo que lo debemos tener bien en cuenta y bien grabado. Ahora, división fundamental de la Biblia, ¿sí? División fundamental de la Biblia. La división fundamental de la Biblia es, la Biblia está dividida en dos grandes partes, ¿sí? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿sí?
Esa es la división fundamental. La Biblia está dividida en dos grandes partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Qué nos relata el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento nos relata la historia de salvación del pueblo de Israel y la promesa del Mesías, ¿sí? Es lo que nos relata el Antiguo Testamento, la historia de salvación del pueblo de Israel y la promesa del Mesías. ¿Qué nos relata el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento nos relata el cumplimiento de las promesas. Y la creación de la nueva alianza. El cumplimiento de las promesas y la creación de la nueva alianza. En el Antiguo Testamento nos encontramos con toda la historia del pueblo de Israel, absolutamente toda, hasta su llegada a la tierra prometida, los jueces, los profetas, los reyes, la caída del imperio, el exilio. Se nos relata toda la historia del pueblo de Israel, toda su historia de salvación. Y termina el Antiguo Testamento con las promesas del Mesías. Va a venir un Mesías, va a nacer del tronco de Jesé, un Salvador. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Manuel, Isaías. La promesa del Mesías, el Mesías va a venir. De eso nos habla el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, con el nacimiento de Jesús, nos habla acerca de que esas promesas que hicieron en el Antiguo Testamento ahora se cumplen. Y la creación de la nueva alianza. ¿Jesús a qué viene? Jesús viene a crear una nueva alianza, un nuevo pueblo de Dios. El antiguo pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, fue conformado por 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel que fueron conformadas por los hijos de Jacob, ¿sí? Los hijos de Jacob formaron las 12 tribus de Israel. Y a raíz de esas 12 tribus se conformó el pueblo de Israel. La creación de la nueva alianza ya en el Nuevo Testamento se crea a partir de la elección de 12 apóstoles. Ya no son 12 tribus, ahora son 12 apóstoles. ¿Y por qué? ¿Por qué? Espérenme un momentito, aquí están reclamándome que es que se están inscribiendo a la última hora. Bueno, así somos los mexicanos. Entonces, perdón, entonces les decía, en el Antiguo Testamento se crea el pueblo de Dios a partir de las 12 tribus de Israel, que eran los hijos de Jacob. Y en el Nuevo Testamento se hace una nueva alianza. ¿Por qué se hace una nueva alianza? Porque la antigua alianza fracasó. Por eso se hace una nueva alianza, porque la antigua alianza fracasó. Y Jesús funda una nueva alianza a partir de los 12 apóstoles. ¿Vamos bien aquí? Entonces, ¿por qué les di todo este choro mareador? Porque estamos hablando de la división fundamental de la Biblia. La Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Al Antiguo Testamento también se le puede llamar Antigua Alianza o también Primer Testamento. Eso también es pregunta de examen. Aparte de Antiguo Testamento, ¿cómo se le llama a la primera parte de la Biblia? Se le puede llamar Primer Testamento o Antigua Alianza. Cuando yo les diga primera parte de la Biblia, entiéndase Antiguo Testamento.
¿Cómo se le puede llamar a la primera parte de la Biblia? Antiguo Testamento o Antigua Alianza o Primer Testamento. La segunda parte de la Biblia, pues es el Nuevo Testamento, que puede ser conocido también como Nueva Alianza o como Segundo Testamento. Ya para aterrizar aquí, ¿de qué nos habla el Antiguo Testamento? De la historia del pueblo de Israel y de la promesa del Mesías. El Nuevo Testamento del cumplimiento de las promesas y la creación de una nueva alianza. Creación de una nueva alianza que surge a partir de la elección de los 12 apóstoles y es sellada con la sangre de Cristo en la cruz y su resurrección. Y el nacimiento de la iglesia, claro está. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Ahora, esa es la división fundamental de la Biblia. O sea, cuando yo les pregunte, a ver, ¿cuál es la división fundamental de la Biblia? Ustedes me van a contestar, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. División fundamental. Pero también hay una división específica, ¿sí? Les voy a poner así un ejemplo claro, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno compra una pechuga, ¿no? La división fundamental de una pechuga es partirla a la mitad. División fundamental de la pechuga. Y si quisiéramos hacer una división específica, pues tendríamos que deshebrar el pollo, ¿eh? Digamos que la división específica es el deshebrar tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Es por poner un ejemplo, ¿no? División fundamentales, antiguo y nuevo. División específica, escríbanlo. La división específica del Antiguo Testamento, pónganlo así. División específica del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se divide por libros históricos, libros didácticos, libros proféticos. Ahí está. El Antiguo Testamento se divide por libros históricos, libros didácticos, libros proféticos. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Los libros históricos son 21. Son 21 libros históricos que contiene el Antiguo Testamento. Los libros históricos son 21, que van desde el Génesis hasta el libro de Esther. Desde el Génesis hasta el libro de Esther. Son 21 libros históricos en el Antiguo Testamento, que van desde el Génesis hasta el libro de Esther. Ahora, a los primeros 5 libros de la Biblia se les conoce como Pentateuco, ¿sí? Y el Pentateuco está dentro de estos libros históricos. ¿Sí me doy a entender? Hijitos de la creación. Entonces, el Antiguo Testamento se divide por libros históricos, libros didácticos, libros proféticos, ¿sí? Todo el Antiguo Testamento. Habíamos dicho que los libros históricos son 21, que van desde el Génesis hasta el libro de Esther. Y haciendo una precisión, para que lo tengamos en cuenta, les digo que dentro de estos libros históricos, a los primeros 5 libros de la Biblia se les conoce como pentateucos. Los pentateucos, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Penta, 5, eucos, caja. La palabra o el término pentateuco es una palabra compuesta. Penta significa 5. Eucos significa caja. Son los primeros 5 libros que están como dentro de una caja.
o los 5 libros que están dentro de una caja. ¿Y por qué a estos primeros 5 libros de la Biblia se le llama Pentateucos? La etimología lo dice, 5 que están en una caja. Porque según la tradición, estos primeros 5 libros de la Biblia tienen una hilación lógica, narrativa y cronológica, ¿sí? Porque según la tradición y el estudio bíblico, estos primeros 5 libros tienen una narración lógica, narrativa y cronológica, ¿sí? Lógica, narrativa y cronológica. Tienen una hilación lógica, narrativa y cronológica. Y también nos dice la tradición que según la tradición bíblica, claro que ya lo vamos a ver después con más calma, según la tradición bíblica, estos primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés, que ya después vamos a ver esto, Vamos a ver esto, si es verdad que Moisés los hizo, si no es verdad, eso lo vamos a ver. Pero según la tradición, estos primeros 5 libros fueron escritos o por lo menos inspirados por Moisés. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? ¿Queda claro esto? Seguritos, seguritos. ¿Sí me voy dando a entender? ¿Sí me voy dando a entender? ¿Sí, seguros? Sí. Sí, padre. Perfecto. Estamos dentro de la división específica, ¿no? Ya vimos los libros históricos. Ahora, cuando hablamos de libros históricos dentro de la Biblia, tenemos que entender algo que es muy importante. Cuando hablamos de libros históricos, nos referimos a libros que nos cuentan una historia de salvación, ¿sí? Es decir, los libros históricos no son historicistas, ¿sí? Les voy a explicar este término. Los libros históricos dentro de la Biblia no son libros historicistas, sino son libros que mediante una narración real o simbólica, son libros que mediante una narración real o simbólica nos quieren transmitir una historia de salvación. O sea, los libros históricos no nos quieren contar una historia cronológicamente hablando, ¿sí? Con fechas precisas, con datos exactos, no. Los libros históricos más bien lo que buscan es narrarnos una historia de salvación mediante hechos reales, varios de ellos, pero también con hechos simbólicos, ¿sí? ¿Sí me doy a entender, hijitos de la creación? Si entendemos eso, la vida se nos va a hacer más fácil, sobre todo la vida de fe. ¿Por qué? Porque a veces vemos en la televisión reportajes de National Geographic o leemos libros que dicen los primeros 5 libros de la Biblia, los libros históricos tienen muchas inconsistencias, las fechas no concuerdan, los relatos no llevan una hilación precisa. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque los libros históricos de la Biblia no pretenden contarnos una historia exacta, cronológica, sino lo que pretenden es narrarnos una historia de salvación. O también pasa, ¿no? Que encontramos libros o reportajes que dicen, eso de Adán y Eva no fue cierto. Eso del arca de la alianza de Noé no fue cierto, ¿sí? Eso del arca de Noé tampoco fue verdad, ¿no? Entonces hay que entender eso, ¿sí? La Biblia no nos está narrando una historia exacta, sino más bien una historia de salvación. Y en algunos momentos va a ocupar la Biblia de símbolos, de signos, incluso de narraciones teológicas o ficticias para transmitirnos una historia de salvación. ¿Sí me doy a entender? Por ejemplo, el libro del Génesis. ¿Ustedes creen
que todo lo que vemos y existe se creó en 7 días? Aquí vamos con esto. El libro del Génesis es un libro histórico, ¿sí? Es el primer libro del Pentateuco. ¿Y qué es lo que pretende el libro del Génesis? Narrarnos una historia de salvación, narrarnos una verdad. ¿Y cuál es la verdad que nos narra el libro del Génesis? Que Dios es el creador. Es lo que pretende el libro del Génesis. Que todos entendamos que quien creó el mar, el cielo, las estrellas, la tierra y el universo fue Dios, ¿sí? Es lo que pretende el libro del Génesis. Transmitirnos que Dios es el creador. Y esa fue la gran verdad del pueblo de Israel, saber que Dios es el creador. Si lo hizo en 7 días, si lo hizo en 8, en 10, en 1000 años, en millones de años, eso no importa. Lo que pretende el libro de Génesis es decirnos, Dios creó todo y que de esto nadie dude. Y ocupa narraciones simbólicas. Por ejemplo, al decir que Dios creó todo en 7 días, el número 7 en la cultura judía significa perfección. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios creó todo con perfección. Incluso si leemos el libro del Génesis, 7 veces Dios dice, según el autor sagrado, y vio Dios que todo era bueno. Hay que leer el libro del Génesis. Mientras está el relato de la creación, 7 veces se dice, y vio Dios que todo era bueno. Es decir, todo lo que Dios hizo, lo hizo perfecto. Y es por eso que el autor sagrado utiliza el número 7 para decir todo lo que Dios creó lo hizo perfecto, porque el número 7 significa perfección. Entonces, el autor sagrado, el que escribió el libro del Génesis, se vale de narraciones simbólicas para contarnos una historia no cronológica, historicista, sino una historia de salvación. Una historia de salvación que pretende decirnos una gran verdad. Dios es el creador. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? ¿Sí me doy a entender o ya los mareé? Yo veo que unas ya están más dormidas que despiertas. Veo unos que ya, creo, se hicieron un chichón en la frente. Ya se dieron contra la mesa. Entonces, saber esto nos va a alivianar la vida, ¿sí? Y nuestra fe también. O sea, ya no nos vamos a estar peleando con los libros, con los documentales. No, 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 porque la Biblia no es historicista. O sea, aquella persona que quiere estudiar la Biblia como un libro historicista se está equivocando, porque la Biblia es una expresión de fe. Es historia, sí, pero una historia de salvación. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Sí. Por ejemplo, ¿no? El relato de las plagas de Egipto. No es que todo haya sucedido tal cual lo narra el libro del Éxodo. Lo que pretende aquí el autor sagrado es decirnos, Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Es lo que pretende con la narración del libro del Éxodo. Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto con mano fuerte y brazo poderoso. Esa es la finalidad. Por ejemplo, la narración, ¿no?, del arca de Noé, de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que ojo, aquí les voy a dar un dato interesante. Según la arqueología bíblica, ¿sí?, Sodoma y Gomorra sí tuvieron un lugar geográfico, sí existieron, pues, ¿sí? Sodoma y Gomorra. Y la arqueología bíblica apunta que Sodoma y Gomorra se encontraba donde actualmente se encuentra el Mar Muerto, ¿sí? Según la arqueología bíblica, que se ha estudiado mucho, ¿sí?, se presume que los poblados de Sodoma y Gomorra ocupaban el lugar que ahora ocupa el Mar Muerto. O sea, hay cosas que sí coinciden con la historia, con la geografía, pero hay cosas que son simbolismo. Y no hay que decir, ay, la Biblia nos mintió, la iglesia nos mintió, eso que está narrado es pura mentira. No, hay que entender, es historia de salvación, no es un libro de historia
de texto gratuito. Es un libro de historia, pero de salvación, que se basa de hechos reales o de hechos simbólicos para narrarnos una verdad. ¿Sí? ¿Vamos bien, hijitos de la creación? ¿Sí? ¿No se han muerto del susto de lo que les estoy diciendo? ¿Nadie se ha rasgado las vestiduras todavía? ¿No? Eso espero, hijitos de la creación, que digan, ah, puede ser, estuve engañada tantos años. No, la verdad nos hará libres, ¿sí? ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Bueno, entonces estábamos hablando de la división específica, ¿verdad? Estamos hablando que el Antiguo Testamento se divide en libros históricos, que son 21, que van del Génesis hasta el libro de Esther. También el Antiguo Testamento se divide en libros didácticos. Libros didácticos, que son 7 los libros didácticos. Son 7 los libros didácticos. Los libros didácticos van de los Salmos hasta el libro de la sabiduría. De los Salmos al libro de la sabiduría. Ahora, estos libros didácticos son conocidos también como libros poéticos y sapienciales. Los libros didácticos son conocidos también como libros poéticos y sapienciales. Eso también va a ser una pregunta de examen. ¿Cómo se conoce a los libros didácticos? Se conoce también como libros poéticos y sapienciales. ¿Por qué libros poéticos? Porque a través de la poesía nos narran las verdades de Dios, ¿sí? A través de la poesía nos narran las verdades de Dios. Por ejemplo, el libro que a través de la poesía nos narra las verdades de Dios es el libro de los Salmos. ¿Cuántos salmos hay? Quien me conteste le regalo un punto en su examen final. Son 150. 150. Okay. No, 150. ya lo dije yo. Se durmieron. Nadie No, tiene el punto. Suerte para la próxima. Son 150 salmos. ya sé, yo ya lo sabía. Según la tradición, ojo, aquí vamos a ver, hacer una diferencia. Una cosa es lo que dice la tradición y otra cosa es lo que dice la arqueología bíblica y el estudio bíblico. La tradición nos dice que los salmos, en su gran mayoría, fueron escritos ¿por quién? A ver. Por Salomón. A ver. Por Por el Salomón. rey David. El rey David. Por el rey David. Por el rey David. Por el rey David. Y también la tradición judía dice que algunos fueron escritos por Salomón. Pero a quien se le atribuye la gran mayoría de los salmos es al rey David. De hecho, en Tierra Santa hay una imagen del rey David con un arpa y con una cítara, haciendo referencia a que él fue el creador de los salmos, de la salmodia. Entonces, cuando hablamos de libros poéticos, pues que se nos venga a la mente los salmos, que a través de la poesía nos narra la verdad de Dios. Por ejemplo, el Salmo 50, el Miserere, ¿de qué verdad nos habla? De que Dios es misericordioso. Misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava de todos mis delitos, límpiame de mis pecados. Salmo 50, un Dios misericordioso.
Y cuando hablamos de libros sapienciales, ¿a qué nos referimos? A los libros que nos transmiten sabiduría. La palabra sapiencial viene de sapiencia, que significa saber o sabiduría. La palabra sapiencial viene de sapiencia, que significa saber o sabiduría. Entonces, cuando hablamos de libros sapienciales, hablamos de esos libros que nos transmite la sabiduría de Dios. Por ejemplo, el libro de Proverbios, el libro de Job, el libro de Eclesiastés, el libro del Eclesiástico, O el Sirácides. libro de Siracide, Ujú. el libro de la sabiduría, ¿sí? Son libros que nos transmiten la sabiduría de Dios. De hecho, yo siempre les recomiendo a todos los laicos que cuando tengan necesidad de un consejo, abran los libros sapienciales. Y en ellos van a encontrar consejos para la vida matrimonial, para los novios, para el trabajo, para la educación de los hijos. Nos hablan del respeto, de la castidad, del control del enojo, de la prudencia. Bueno, son libros que nos hablan de todas las problemáticas y dimensiones humanas. Vamos bien, hijitos de la creación. Entonces, los libros históricos, ¿cuántos son? 21. 21. Los libros didácticos, que también son conocidos como poéticos y sapienciales, son 7. 10. Ahora, libros proféticos. Estamos en la división específica de la Biblia. Vamos en el Antiguo Testamento. Los libros proféticos son 7. Perdón, los libros proféticos son 18. Perdón. Laxus Brutus. Los que son 7 son los libros didácticos. Los libros proféticos son 18. Estos libros proféticos se dividen en profetas mayores y profetas menores. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Estos libros proféticos, que son 18, se dividen en profetas mayores y profetas menores. ¿Y por qué esta división? ¿Cuál es la razón, el motivo, la circunstancia de por qué se divide así, como profetas mayores, profetas menores? Por la densidad de los libros, ¿sí? La densidad de los libros. O sea, aquellos profetas cuyos libros son más densos, es decir, más grandes, se les conoce como profetas mayores. Aquellos profetas cuya densidad de los libros es menor, es decir, sus libros son más pequeños, se le conoce como profetas menores. O sea, tiene que ver mucho la densidad de los libros, ¿sí? Aquellos profetas cuyos libros son más densos, más grandes, más extensos, se conoce como profetas mayores. A los profetas que tienen libros más pequeños, menos densos, más chiquitos, se les conoce como profetas menores. Es por eso la diferencia. ¿Quiénes son los profetas mayores? Isaías, Isaías, Jeremías y Jeremías Ezequiel. y Ezequiel. Isaías, Jeremías y Ezequiel son los 3 grandes profetas mayores. Ahora, los profetas menores son 12. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. A donde se queden voy a volver a repetir. Habacuc, Sofonías,
Ageo, Zacarías, Malaquías. Y Daniel. Daniel es el extra. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son los 12 esos. Y le anexamos a Daniel. ¿Y por qué le anexamos a Daniel? Porque Daniel no es concebido ni como profeta mayor ni como profeta menor. Es un profeta, se le llama de tránsito, porque a él le tocó vivir la transición entre el exilio del pueblo de Israel y el posexilio. A ver, yo creo que ustedes son ya laicos, ya así correteados, pues ya. Son laicos ya de mucho conocimiento y sabiduría. A ver, ¿dónde fue exiliado el pueblo de Israel? ¿Dónde fue exiliado el pueblo? Babilonia. Babilonia. A Babilonia fue exiliado el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces Daniel se llama profeta de transición porque está entre el exilio y el posexilio. ¿Sí? Entre que fue exiliado el pueblo y el término del exilio. De hecho, hay un salmo que nos narra la crisis, la afrenta del exilio, el Salmo 137, que nos narra la crisis del exilio, que dice, junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. De hecho, hay una canción, los que nacieron por allá de los 60, 70, en los 80 salió una canción de un grupo inglés que canta este salmo, Salmo 137, el salmo del exilio. ¿Sí? ¿Vamos bien, hijitos de la creación? ¿Sí? Entonces, Sí. ya vimos lo que es la división específica del Antiguo Testamento, libros históricos, libros didácticos, libros proféticos. Ahora, por ejemplo, los profetas mayores anunciaron mucho, los profetas mayores, la venida del Mesías, ¿sí? Fueron los que más ahondaron en el tema de la llegada del Mesías. Los profetas mayores. Y los profetas menores, sobre todo, fueron aquellos que invitaron a la conversión del pueblo de Israel, al arrepentimiento, al cambio de conducta, que invitaron a la justicia social. Por ejemplo, yo les recomiendo que lean el libro del profeta Amós. Léanlo, por favor. Son libros realmente que nos hablan acerca de la injusticia social, de la opción preferencial por los pobres, nos hablan de la caridad, nos hablan incluso a los comerciantes, les dice, no alteren las básculas, pesen lo justo, porque a Dios le desagrada el robo y la mentira. Bueno, de veras que son libros que hablan mucho de este aspecto social. Entonces, los profetas mayores hablan más de la llegada del Mesías y los profetas menores más bien invitan al pueblo de Israel a la conversión. ¿Y por qué los profetas menores son aquellos que invitan más al pueblo de Israel a la conversión? Porque a muchos de ellos les tocó vivir
la crisis del exilio, ¿sí? Y los profetas menores invitaban a la conversión para que no volviera a suceder en el pueblo de Israel algo como lo fue el exilio. ¿Sí me doy a entender, hijitos de la creación? De María Inmaculada, ¿sí? Perfecto. Ahora vamos con la división específica del Nuevo Testamento, ¿sí? Ya vimos el Antiguo Testamento, ahora vamos con la división específica del Nuevo Testamento. Me decían, ¿qué libro recomienda leer sobre justicia? Pues a todos los profetas menores les recomiendo leer eso, ¿sí? A todos los profetas menores les recomiendo leer. A mí de manera muy particular me gusta mucho el libro de Amós. Muy grande Amós en el tema de la justicia social. Felisa está levantando la mano. Dígame, Felisa, ¿en qué puedo ayudarla? Padre, es que no sé de cuál exilio. No entiendo. Ok. El pueblo de Israel tuvo un exilio. Bueno, de hecho tuvo 2 exilios, ¿sí? Que eso también lo vamos a ver después, ¿sí? El pueblo de Israel tuvo 2 exilios y los exiliaron. El exilio más grande fue sacarlos de su tierra, que era la tierra prometida, y llevar a la mayoría de ellos esclavos a Babilonia. A eso se le llama el exilio. Se llevaron a la mayoría del pueblo de Israel a Babilonia de esclavos. ¿Y a quién se llevaron a Babilonia? A la gente erudita, a la gente lista, a la gente inteligente, a los que sabían de ciencia o los que tenían algún oficio, ¿sí? ¿Para qué? Para que sirvieran a Babilonia. Y a los que eran burritos, así como yo comprenderé, ¿sí? Los que eran burritos los dejaban en el pueblo de Israel, pues estos no nos sirven para nada, esos que queden ahí. Pero miren cómo Dios actúa sorprendentemente, ¿sí? De los desechados, del resto fiel que quedó así se le llama, a los que quedaron en el pueblo de Israel y no fueron exiliados, se le llama el resto fiel. Del resto fiel, el Señor hizo resurgir nuevamente al pueblo de Israel. De los desechados, de los que nadie quiere, de los marginados, Dios hace resurgir nuevas todas las cosas. De los rechazados, de los marginados, Dios utiliza para hacer nuevas las cosas. Los que son rechazados por el mundo son tesoro ante los ojos de Dios. Así que si alguna vez te sientes rechazado, recuerda al pueblo de Israel, al resto fiel que se quedó en Israel, que nadie los quería, ¿sí? Me dicen, ¿eso fue después de que regresaron de Egipto? Sí, efectivamente, ya que se habían establecido en la tierra prometida. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Que ya vamos a tener, más adelante les digo, una cronología de los sucesos de la historia de la salvación. Vamos ahorita, seguimos con la división específica. La división específica del Nuevo Testamento. ¿Sí? Podemos dividir al Nuevo Testamento en 2 grandes partes: libros históricos o narrativos y los libros didácticos. Libros históricos y narrativos y los libros didácticos. Libros históricos y narrativos y los libros didácticos. Espérenme aquí que porfa aquí. A ver. Me siguen aquí mandando del curso. Perdón. Entonces podemos
podemos dividir al Nuevo Testamento en libros históricos o narrativos y libros didácticos. Y si quisiéramos poner una tercera división, lo podríamos hacer como libro profético. Ahorita les voy a explicar por qué. Si ustedes en el examen yo les pregunto, a ver, ¿cómo se puede dividir el Nuevo Testamento? Si ustedes me contestan, libros históricos o narrativos y libros didácticos, le pongo 10 en esa pregunta, en esa respuesta. Si ustedes me dicen libros históricos o narrativos, libros didácticos y libro profético, también se lo pongo como acertada, porque de las dos maneras es correcto. ¿Sí? Es el Apocalipsis. Ajá, no se me adelante, hijita de la creación. Hilary, Guerrero. Perfecto. A ver, cuando hablamos de libros históricos y narrativos, estamos hablando de 5 libros. 4 libros evangélicos y Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? 4 libros evangélicos y Hechos de los Apóstoles. Esos son los 5 libros históricos y narrativos. Ahora, dentro de los 4 libros evangélicos, a los primeros 3 libros del Nuevo Testamento se les conoce como libros sinópticos. A los primeros 3 libros del Nuevo Testamento, que son los primeros 3 evangelios o escritos evangélicos, se les conoce como evangelios sinópticos. A los primeros 3 libros. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos y Lucas. ¿Sí? Que en orden de antigüedad, porque si ustedes abren su Biblia latinoamericana, Biblia de Jerusalén, Biblia del pueblo, espero que nadie tenga la Biblia Reina Valera. Si abren ustedes su Biblia latinoamericana, Biblia del pueblo, Biblia de Jerusalén, se van a dar cuenta que los evangelios están ordenados así: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Comienzan con Mateo, pero históricamente, el primer libro evangélico que se escribió es el libro según San Marcos, el Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos se escribió aproximadamente entre el año 60 y 65. Entre el año 60 y 65. Y 65. El libro o el Evangelio de Mateo y de Lucas fue escrito entre el año 70 y 75. Marcos entre el año 60 y 65. El Evangelio de Mateo y Lucas, los Evangelios de Mateo y Lucas, fueron escritos aproximadamente entre los años 70 y 75. Y el Evangelio de Juan fue escrito aproximadamente entre el año 100 y 110. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Dice, y entonces, ¿por qué cambiaron de orden, padre? Porque como está organizado en nuestras Biblias, sobre todo el Nuevo Testamento, están organizadas todos los libros del Nuevo Testamento con un fin catequético, ¿sí? No histórico, sino catequético. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? O sea, la forma en cómo están organizados los libros en el Nuevo Testamento tienen un sentido de orden catequético, no cronológico. De tal manera, por ejemplo, que la primera carta a los Corintios incluso fue escrita antes que el Evangelio
de Marcos. La primera carta a los Corintios fue escrita incluso antes del Evangelio de Marcos. De hecho, la primera carta a los Corintios fue uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento. Y no es el primer libro que encontramos en el Nuevo Testamento. Ya lo encontramos hasta las cartas paulinas, porque el orden del Nuevo Testamento no sigue un lineamiento cronológico, sino catequético. Por ejemplo, la primera carta a los Corintios fue escrita antes que el Evangelio de Marcos, aproximadamente entre el año 50 y 55. Y el Evangelio de Marcos fue escrito hasta el año 60-65. O sea, antes del Evangelio de Marcos fue escrito la primera carta a los Corintios. Pero no es el primer libro del Nuevo Testamento porque, vuelvo a repetir, están organizados no por un orden cronológico, sino catequético. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender, hijitos de la creación? ¿Sí? ¿No los he mareado todavía? ¿También? Ok. A los primeros 3 libros del Nuevo Testamento, les decía, se les conoce como evangelios sinópticos. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? La palabra sinóptico significa bajo la misma óptica. Bajo la misma visión. Eso significa la palabra sinóptico. Bajo la misma óptica, bajo la misma visión. ¿Por qué? Porque tanto el Evangelio de Marcos, de Mateo y de Lucas están escritos bajo una misma óptica, bajo una misma visión. De hecho, si se dan cuenta, los 3 escritos evangélicos son muy parecidos. Y los 3 narran situaciones, hechos, circunstancias parecidas, ¿sí? Incluso en los 3 encontramos la narración de un mismo hecho, ¿sí? Vamos bien. ¿Y por qué tanto en el Evangelio de Marcos, Mateo y Lucas hay 3 versiones de un mismo hecho? Porque nos dice el estudio bíblico que el Evangelio de Mateo y de Lucas, para redactarse, se basaron del Evangelio de Marcos. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Eso también es bien importante. ¿Por qué encontramos en el Evangelio de Mateo y de Lucas narraciones muy parecidas al Evangelio de Marcos? Porque tanto Mateo y Lucas se basaron para escribir el Evangelio de el Evangelio de Marcos. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? ¿Todo bien? Ok. ¿Y Marcos de qué se basó para escribir su Evangelio? Nos dicen los estudiosos bíblicos que Marcos se basó de una fuente llamada la fuente Q. ¿Sí? La fuente Q. Marcos se basa para escribir su Evangelio de la fuente Q y Mateo y Lucas se basan de Marcos para escribir su Evangelio. De hecho, si ustedes saben, el Evangelio de Marcos es el Evangelio más pequeño, ¿sí? Tiene apenas 16 capítulos. El Evangelio de Mateo y de Lucas son más extensos. ¿Por qué? Porque ellos ya le echaron más rollo, más verbo. Se basaron de Marcos y de otras fuentes. Entonces, Marcos se basó ¿de qué fuente? De la fuente Q. Y cuando hablo de fuente Q, ¿a qué me refiero? No es que haya un libro que se llame fuente Q y de ahí sacó toda la información Marcos, no. La fuente Q se refiere a los dichos, anécdotas, parábolas, enseñanzas de Jesús que fueron en su mayoría transmitidas por el apóstol San Pedro, ¿sí? Dichos, predicaciones,
anécdotas, enseñanzas, parábolas que fueron dichas por Jesús y que fueron transmitidas por el apóstol San Pedro. Hay que recordar que Marcos, ¿qué era Marcos? Marcos fue discípulo ¿de quién? Del apóstol San Pedro. Digamos que la fuente Q fueron los relatos, los dichos, las anécdotas que hizo Jesús y que fueron transmitidas en su mayoría por el apóstol San Pedro. Y como Marcos trabajaba como secretario del apóstol San Pedro, pues recibió de él directamente toda la información. ¿Sí? ¿Vamos bien, hijitos de la creación? ¿Sí queda bien esto? Y Mateo y Lucas se basaron de Marcos para escribir su evangelio. ¿Por qué? Porque Marcos tenía una gran autoridad. Marcos era el secretario particular del apóstol San Pedro, del príncipe de los apóstoles, del vicario de Cristo. Entonces Marcos tenía autoridad. Mateo había compartido con Jesús y por eso su evangelio es más extenso, porque no solo se basa de lo que dice Marcos, sino también se basa de su propia experiencia, ¿sí? Mateo fue apóstol y retoma a Marcos, pero también al escribir su evangelio pone por escrito su experiencia de apóstol. ¿Vamos bien? Y el evangelio de Lucas retoma a Marcos, retoma un poco también de Mateo y retoma las enseñanzas que Lucas ha recibido de parte del apóstol San Pablo. Recuerden que Lucas fue discípulo del apóstol San Pablo. Era médico que colaboraba con el apóstol San Pablo. ¿Vamos bien, hijitos de la creación aquí? ¿Va quedando bien, claro? ¿O más confundidos que como llegaron? ¿Sí? Vamos Padre, bien. Bien. padre, Hijita. Lucas conoció a la Santísima Virgen, ¿verdad? Interesante pregunta. Mira, hay varios estudios bíblicos, ¿sí? Y hay varios estudiosos bíblicos que lo afirman. Por ejemplo, el estudioso de la Biblia, Joaquín Nilka, así se llama. Joachim Nilka, así se escribe. Joachim Nilka defiende esto. Dice que Lucas no solo se basó para escribir su evangelio de Marcos, de Mateo y de lo que le contaba el apóstol San Pablo, sino también se tiene pues una presumible certeza, ¿sí?, de que Lucas convivió con la Virgen Santísima. Y no solo convivió con la Virgen Santísima, sino que había una relación muy cercana con la Santísima Madre. Porque se dan cuenta, Lucas narra lo que no narra ningún otro evangelio. Narra el misterio de la anunciación, narra el misterio de la visitación, con lujo de detalle. Narra también los hechos de la natividad del Señor. Incluso da detalles muy precisos, como fue recostado en un pesebre, fue envuelto en pañales, ¿sí? Lucas es el evangelista que más nos habla de la infancia de Jesús. Y estos datos de la infancia de Jesús, estas vivencias de María, pues solamente las pudo recibir Lucas directamente de la Santísima Virgen. De hecho, la tradición cristiana afirma que el primero en dibujar una imagen de la Santísima Virgen fue Lucas. ¿Sí? A ver, Emily, Vanessa, levantaste la mano. Yo, Felipe, Ajá. oiga, según dicen que Lucas fue doctor en letras. Fue médico. Ah, Médico, lo que ahora se conoce como médico, ¿no? Él era ok. médico atendía a los enfermos. De hecho, hay un libro
muy interesante del editorial San Pablo, editorial Paulinas, que se llama Lucas, médico de cuerpos y de almas. Ojalá lo puedan leer. Vamos bien, hijitos de la creación. Creo que vamos a terminar aquí, ¿sí? Sí. Y ya la próxima semana seguimos con lo demás para no marearlos, ¿sí? Entonces tengo ya una- entramos al Nuevo Testamento. Ya les dije la división del Nuevo Testamento. Estamos ahorita con los libros o evangelios sinópticos. Ya explicamos que son Marcos, Mateo y Lucas. Y la próxima semana vamos a continuar con esto. Nos vamos a quedar con el cuarto evangelio, que es el Evangelio de San Juan. Vamos a ver también los libros didácticos y el libro profético del Nuevo Testamento. Y seguimos con lo demás, ¿sí? Como quiera, la cuarta clase en el programa, si se dan cuenta, es pequeñita. Por si nos atoramos en los demás temas, pues tengamos tiempo para ver todo lo demás, ¿sí? Pero de que vemos todos los contenidos, primeramente Dios, vemos todos los contenidos. Pues me dio mucho gusto compartir con ustedes. Quiero agradecerles su disponibilidad. Gracias por estar, por decir sí. Gracias por haberse inscrito a este curso. Gracias por el amor que le tienen a la iglesia, porque sin amor uno no investiga, sin amor uno no indaga, ¿sí? Ahora me están preguntando ahorita, sí que bueno que me están preguntando, dicen, padre, la próxima semana es miércoles de ceniza, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, nos vamos a ver el día miércoles, la próxima semana, o a ver, están la mayoría aquí, sí, están la mayoría aquí. ¿Están dispuestos ustedes a tener la clase el día martes? ¿Sí? Martes, Sin problema, padre. Sí, estaría La bien del el día día ¿Están de martes. acuerdo? No, yo para el miércoles. Yo estoy programada para los miércoles. Ah, ok. para el martes. Es que yo trabajo. Yo sí acepto el martes. No, Yo yo acepto el martes, miércoles. Martes. El martes está bien. La hermanita que no pueda, pues va a estar en video. Pero usted puede grabar, ¿no? Está muy bien. Bueno, Grabando, a ver, para no entrar en polémica, pues vamos a respetar el día miércoles, ¿sí? Como quiera, va a quedar grabada la clase, ¿no? Va a quedar grabada la clase y quien no haya podido estar, pues lo va a ver en el video. Y de hecho voy a tratar porque en estos días se han dado enfermo de un ojo por uveitis, pero voy a tratar en esta semana de grabar un video, sí, para los que no puedan estar, pues a través del video se puedan tener los contenidos, ¿no? Pero el día miércoles mejor nos quedamos, como ya está en la programación, y se va a grabar. Se va a grabar la clase para los que no puedan estar en vivo, pues la vean después, ¿sí? Así es. Sí. Para no Sí, entrar en gracias. polémica y no se me desgreñen, ¿verdad? Eh, Ahora les doy a todos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y La con bendición de Dios Espíritu. Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Los Amén. que Amén. recuerden que el próximo miércoles es miércoles de ayuno para los mayores de 16 años y abstinencia hasta los 60 años. Después de los 80 ya no están obligados, ¿sí? O los que tengan alguna enfermedad que no puedan ayunar también no están obligados. O los que estemos sanos, fuertes y jóvenes, es obligación ayunar. Y para los que quieran estar en la clase, pues vayan a la imposición de ceniza temprano y ya para estar listos para la clase, ¿sí? Bendiciones a todos. Bonita noche. Muchas gracias. Cuídese, Gracias, padre. Padre. Dios lo bendiga siempre.